Todos, nos guste o no nos guste, todos tenemos que navegar en el mar de la economía, porque la economía envuelve todas nuestras vidas. Lo que pasa es que podemos navegar de dos maneras en ese mar. Uno, ir en la bodega del barco, sin enterarnos de nada, dando tumbos, viendo el meneo del mar y agarrándonos un mareo impresionante. Y dos, ir en el puente de mando y ver la proa del barco, ver el panorama, ver las nubes, ver las olas y ver por dónde va el barco. Lo que pretende este libro es llevar a la gente que no tiene nada, ni idea de economía, que no sabe nada de economía, de una manera sencilla y amena, de la bodega al puente de mando. Y para eso vamos a ir tocando una serie de temas que son básicos en la economía, pero tocándolos sin ningún componente matemático ni nada por el estilo, sino basándonos en el sentido común. Y esos son, en primer lugar, la economía es la ciencia del dinero. Pues tenemos que pensar qué es el dinero y cómo se crea el dinero, porque el dinero hoy en día se crea así, hay quien puede crearlo así. ¿Y quién es ese alguien? Y es bueno que haya mucho dinero, crea riqueza al que haya mucho dinero. Hay que contestar a todas estas. Yo aquí voy a plantear preguntas, nada más, están contestadas en el libro. Naturalmente después viene el tema del comercio. El hombre ha comerciado desde el principio. El hombre de las cavernas vendía, el que le sobraban palos, vendía palos al que le sobraban piedras. Y el que le sobraban piedras, vendía piedras al que le sobraban palos. Lo hacían con el trueque. El dinero lo que ha hecho ha sido agilizar el comercio. Pero el comercio es fuente de riqueza. Y por lo tanto es importante ver cuáles son las bases del comercio y preguntarse si es lícito o si es justo o si es razonable poner límites al libre comercio. Después, una vez visto esto, viene el tema de, hombre, comerciar, tiene que haber un sistema de precios claro, porque si no hay un sistema de precios claro, ¿cómo se va a comerciar? Entonces es importante saber cómo es ese sistema de precios, no cómo se forma el precio de un producto, sino cómo están interrelacionados todos los precios de todos los productos en un sistema de precios, cómo se forman por la ley de la oferta y la demanda, que mucha gente cree conocer, pero que en el fondo sus mecanismos no los tiene claros, y cómo se forman esos precios, y en qué medida es razonable, justo y bueno para la economía que los poderes públicos intervengan en esos precios, bien para toparlos, o bien para subirlos, o para lo que sea. Entonces vamos a hablar de los precios. Y dentro de los precios y de los mercados y de la oferta y la demanda, vamos a hablar de un mercado muy especial. Se habla de un mercado muy especial en este libro, que es el mercado del trabajo, el mercado laboral, el mercado donde se fijan los sueldos de la gente. Y también vamos a ver cuáles son los mecanismos y vamos a plantearnos también si es lícito, razonable y positivo para la economía, por ejemplo, en nombre de la igualdad o de frenar la desigualdad, topar los sueldos más altos o elevar los sueldos más bajos. Pues todos estos temas también, a estas preguntas, se contestan en el libro. Entre los precios de las cosas que se venden y los salarios suele haber una cosa que se llama empresas, que forman un sistema que es el sistema empresarial. Y vamos a ver cómo funciona ese sistema empresarial y de qué manera crea riqueza o crea prosperidad ese sistema empresarial. Vamos a hablar también en el libro y preguntarnos cuál es su función de unas empresas muy particulares, que son los bancos. Al final, todos tenemos una cuenta corriente en el banco, muchos podemos tener un depósito, todos usamos tarjetas del banco, todos hacemos transferencias usando la app del banco, y es normal que todos a lo largo de nuestra vida tengamos préstamos para comprarnos un coche o para comprarnos una casa. Y conviene saber cómo funcionan y cuál es la función de esas instituciones o de esas empresas que se llaman bancos. Luego vamos a hablar también de muchos ciudadanos tienen la idea de, bueno, tienen unos ahorrillos y quieren ver si pueden invertirlos sin correr aventuras locas y lo mejor asesorados posibles. Pero ¿cómo puedo yo con 5.000 eurillos estar bien asesorado? Pues se puede. Entonces vamos a ver un poco cómo estas cosas, cómo funciona la bolsa y cómo uno puede, desde muy poco dinero a través de sistemas de inversión como fondos y demás, tener a los mejores profesionales a su servicio. Entonces vamos a ver también este tema de la bolsa. Vamos a hablar de las tormentas que de vez en cuando se desatan en el mar por el que navegamos. Tormentas que básicamente las dos más importantes que están relacionadas son la inflación y la subida de tipos de interés, en los cuales pues en estos momentos pues lamentablemente estamos inmersos. ¿Por qué se producen? ¿Quién tiene la culpa de que se produzcan? ¿Qué podemos hacer para que no se produzcan? ¿Cómo podemos influir en nuestros gobernantes para que estas cosas no pasen? Entonces también pues hablaremos un poquito, contestaremos a estas preguntas en el contenido del libro. A partir de ese momento entramos más bien en la esfera de lo que es lo que los poderes públicos, lo que el Estado puede hacer interviniendo en la economía. Y hablaremos del gasto público,
¿Hasta dónde es bueno que se extienda el gasto público? ¿Debe gastarse cuanto más mejor el Estado? ¿O hay un límite a partir del cual empieza a ser peligroso que el Estado se gaste demasiado? ¿O a lo mejor se debe gastar cero? ¿Qué es lo que debe hacer el Estado? ¿Hasta cuándo es razonable que se gaste el Estado? Naturalmente, la otra cara de lo que se gasta el Estado son los impuestos. Entonces, en el libro se aborda cómo es el sistema impositivo. No todos los impuestos son iguales. Si son justos, si no son justos, cuáles son más justos, cuáles son menos justos, cuánto pagamos de impuesto los ciudadanos, por lo tanto los impuestos. Y el equilibrio entre impuesto y gasto público es el superávit o el déficit. Desgraciadamente, casi todos los gobiernos lo que tienen es déficits crónicos. Yo, en mi casa, en mi familia, no podría toda mi vida gastar más de lo que gano, porque me tendría que endeudar y un día los bancos, alguien me diría, señor Alfaro, ya no le prestamos más. Sin embargo, parece que los estados están fuera de esta regla y las deudas públicas aumentan. Yo diría que en todas las economías occidentales aumentan. ¿Dónde está el límite? Hay un límite para esto. ¿Hacia dónde vamos con este crecimiento de la deuda? ¿Habrá que parar en algún momento? Pues eso también es una cosa que es importante preguntarse y que de esto también se aborda en el libro. Y por último, nos preguntamos, bueno, ¿y cómo se mide la riqueza que es capaz de crear un país a lo largo de un año? Entonces entramos en la definición del PIB. ¿Qué es el PIB? ¿Cómo se mide el PIB? ¿Cómo toda la economía puede colaborar a que el PIB aumente o a que el PIB decrezca? Cuando el PIB aumenta, leemos en los periódicos, se espera que el PIB crezca en los próximos años al 2,5%. Nos ponemos contentísimos. Si nos dicen que vamos a entrar en recesión, es decir, que el crecimiento del PIB va a ser negativo, entonces nos ponemos tristísimos. ¿Por qué? ¿Por qué el PIB crece o decrece? Pues vamos también a meternos en estos entresijos. Y por último, vamos a ver qué pasa con el dinero que se cruza entre países. ¿Por qué hay países que exportan más que importan? ¿Por qué hay países que reciben más préstamos de otros países de lo que dan? ¿Cuál es ese equilibrio? ¿Qué es lo que hace? Y ese flujo de divisas entre distintos países es lo que crea los tipos de cambio. ¿Por qué el dólar sube y el euro baja o viceversa? Es importante entender estos mecanismos. Entonces, todos estos mecanismos, de una forma, repito, sencilla, pero conceptualmente clara y profunda al mismo tiempo, es lo que pretende transmitir este libro. Y con esto convertir al lector no solamente para que no vaya en la bodega del barco, sino en el puente de mando, sino para que sea un ciudadano que sepa qué puede exigir a través de su voto y a través de la sociedad civil, qué puede exigir a sus gobernantes en aquello que supone el manejo de su dinero. Y por lo tanto, pues creo que es la función de este libro.